Hace un mes y pico una persona me envió un mensaje y me preguntó una cosa que creo que es bastante importante y que creo que puede ser interesante para vosotros. Esta persona, buceando en mi canal de YouTube, en vídeos antiguos, encontró un vídeo en el que yo explicaba por qué dejé la policía local. Los que sois nuevos por aquí quizá no lo sabéis, pero los que hace tiempo que me siguen saben que yo fui policía local allá por mis 22 años o así, o sea, ya hace casi 20 años, hace muchísimo tiempo, y conocen que yo lo dejé. Y la mayoría saben por qué dejé la policía local, y básicamente la explicación es que no me hacía nada feliz, es más, me hacía netamente más infeliz que feliz. Y tomé la decisión irrevocable además de dejar mi plaza. En mi primer libro, Nunca renuncies a ser feliz, ya expliqué que lo mínimo que le puedes pedir a un trabajo es que no te haga más infeliz, y a mí ese trabajo me hacía sentir muy, muy, muy desgraciado. Entonces, la balanza que tenía que decidir o decantar hacia un lado o hacia otro entre si me compensaba seguir ahí o no, se desequilibraba fácilmente hacia el no. Pero sí que es cierto que nunca he explicado cómo fue eso, qué es lo que me llevó básicamente a tomar esa decisión, qué pasó antes de plantarme un día en el pueblo en el que yo estaba destinado y que me llevó a decir, paro, ya no voy a seguir más, me voy a mi casa. ¿Y por qué creo que puede ser importante o interesante para vosotros? Pues porque me consta que hay mucha gente que no está bien en sus trabajos. Como he dicho antes, en mi primer libro yo intenté desmontar el mito de que para estar bien en un trabajo, ese trabajo te tiene que hacer activamente más feliz. Y yo creo que no va por ahí la cosa. Obviamente mucho mejor si tu trabajo te hace más feliz, si tienes esa suerte o ese merecimiento, vamos a decirlo así, pues genial, ¿no? Pero no es algo que sea estrictamente necesario para estar bien en un trabajo. Ahora bien, si tu trabajo te hace, como he dicho antes, activamente más infeliz, pues hay que tomar una decisión, salvo que medie ahí una cuestión de pura necesidad. Que tú digas, mira, mi trabajo me hace más infeliz, pero ahora mismo no tengo otra cosa. No tengo otra cosa, tengo que poner pan encima de la mesa, tengo que poner comida en el plato, tengo familia, tengo obligaciones, y las consecuencias de dejar el trabajo por este lado son peores que quedarme en un trabajo que me hace más infeliz. En ese punto, chitón y pa'lante, y aguantarse, y de mientras intentar buscar una salida. Pero hay mucha gente que sin tener esa obligación vive en esa eterna duda de decir, ¿qué hago? ¿Me quedo aquí? ¿Me voy? ¿Cuál es la solución o cómo es un proceso que yo ahora mismo puedo iniciar para descubrir si finalmente o me tengo que quedar o lo mejor es marcharse? Y por eso hoy voy a contar con pelos y señales cómo fue ese proceso, para que veáis un poquito lo que se siente y sobre todo para que veáis cómo uno puede llegar a superar pues el miedo, la incertidumbre y la duda, que son tres cosas que están muy presentes en todo momento cuando uno tiene que tomar una decisión de este calibre. Quizá la primera cuestión a responder sea: ¿cuándo me di cuenta yo de que no me podía quedar ahí? Y la respuesta es que muy pronto, muy pronto. Yo no llevaba, creo que no llevaba ni una semana en el cargo cuando ya me di cuenta de que eso no iba a salir bien. Y fue un shock bastante grande, porque yo me había presentado a la policía local con un sentimiento vocacional muy grande. Yo quería ser policía con toda mi alma, lo deseaba muchísimo. Estaba entre varias opciones, no sabía si decantarme por la Policía Nacional o por la Guardia Civil incluso, o por la policía local. Pero finalmente, por eso de poder trabajar en tu tierra con tu gente y ayudar a los tuyos, pues me decidí por la policía local. Pero tenía una vocación brutal, tenía unas ganas de ser policía que yo creo que nadie de la gente que me conocía, aunque yo se lo transmitiese, se podía hacer realmente una idea de lo mucho que yo deseaba eso. Yo recuerdo en el colegio que me preguntaron una vez, ¿de qué trabajarías si te tocase la lotería? Muchísimos millones, pero aún así tuvieses que ir a trabajar. ¿De qué trabajarías? Y yo, sin dudarlo, dije, yo de policía. Es que lo tengo clarísimo. Yo trabajaría de policía gratis a cambio de vivienda, comida, agua y electricidad. Así de claro lo tenía. Pero empecé a trabajar y el choque entre la fantasía o la idealización
y la realidad fue brutal, fue brutal. También tengo que decir que tuve mala suerte, entre comillas, ¿no? Me tocó un destino en un pueblo muy pequeño en el que había mucho, mucho, mucho mamoneo político y no hay que olvidar o hay que tener en cuenta que el jefe de la policía local de cada pueblo es el alcalde, o sea, es un político, con todo lo que ello conlleva, con todo lo que esto significa. Y eso era algo que yo no llevaba nada bien. Que una persona sin conocimientos de lo que es el trabajo policial me dijese a mí cómo hacer mi trabajo como policía era algo que me tocaba mucho las pelotas, hablando claro. No lo soportaba. Y eso fue así casi casi desde el primer día. Además, yo hacía mis turnos solo. No tenía compañero ni tenía nadie que cuando yo no estaba pudiese seguir con ese trabajo policial. O sea, yo estaba en un pueblo en el que cuando yo no estaba no había nadie. Había un puesto auxiliar de la Guardia Civil en un pueblo de al lado, pero que además estaban enfadados, estaban peleados con el alcalde del pueblo en el que yo estaba destinado y no hacían ruta por ahí, no se paseaban, salvo si pasaba algo en ocasiones pues muy, muy concretas y muy, muy esporádicas, porque como digo, era un pueblo muy pequeño y tampoco es que pasase tanta cosa. ¿Había días buenos? Sí, había días y momentos buenos, sobre todo cuando yo podía ir a otros pueblos más grandes a trabajar, cuando había, pues la típica, ¿no? Pues una fiesta o un evento o lo que fuese que necesitase más efectivos y yo iba ahí. Y ahí sí que se hacía trabajo puramente policial, ¿no? Trabajo sobre todo de seguridad. Y eso me encantaba, me gustaba mucho. Pero claro, eso era una vez cada 2 meses y medio, cada 3 meses, alguna noche, cosas así. El resto del tiempo me observaba a mí mismo patrullando, dando vueltas sin ton ni son, sin gran cosa que hacer, porque durante el día, que era cuando yo estaba ahí, normalmente yo estaba en horario de oficina por si alguien necesitaba algo. Pero en ese momento, como el pueblo era muy pequeño, apenas tenía industria, la mayoría de la gente se iba del pueblo a trabajar fuera, a pueblos más grandes o a la ciudad. Y los chavalines pues estaban en el colegio, ¿no? Que casi casi lo más emocionante del día era darles paso a los críos para que entrasen en el colegio. Entonces se me hacían los días muy largos y tenía la sensación de estar absolutamente desaprovechado. Pregunté a los instructores de la academia con los que tenía una buena relación que qué podía hacer yo al respecto, si había alguna forma de pedir un cambio de destino tan pronto, si podría acceder a algunos grupos más cañeros, ¿no? A grupos de intervención o algo así, pero me dijeron que era muy difícil, que tenía que tener paciencia y que me lo tenía que plantear pues a poco menos que a 5 años vista, como poco. Y entre una cosa y la otra yo empecé a volverme loco. Entre lo mal que lo pasaba en mi día a día y la expectativa de que iba a ser así durante mucho tiempo, pues empecé a ensombrecerme mucho. Empecé a desanimarme, pero a pasos muy, muy, muy acelerados. Y empecé a sentirme tremendamente triste, tremendamente decepcionado, incluso indignado por cómo de mal se me aprovechaba en mi puesto, ¿no? Ya al final el desencantamiento era lo de menos. O sea, yo me había desencantado de la policía, estaba claro, me había hecho una película que finalmente la realidad no podía soportar, no podía sostener, pero estaba dispuesto a verlo de otra forma, ¿no? Estaba dispuesto a sacar algo positivo de otras cosas de mi trabajo, pues, que era la mayoría de las veces una cosa tranquila, ¿no? Porque no pasaba demasiado. Que una vez al día me iba a tomar un café con los compañeros de la policía de otros pueblos, que esa parte sí que era muy buena. Hice un par de compañeros muy, muy buenos. Recuerdo a Sebastián, que era una pasada trabajar con él porque tenía mucha mala leche, al igual que yo, ¿no? Y cuando había que tomar cartas en el asunto, en situaciones peliagudas y peligrosas, pues era una pasada ir a currar con él. Y me consta que de su parte él tenía el mismo sentimiento hacia mí, ¿no? Me pedía que venga el Gallardo, me decía. Iba yo para allá, esto estaba muy bien. Teníamos otro compañero, se llamaba Jaime, al que llamábamos Bustamante, ¿no? Porque eran guaperas y se parecía un poco. Y era brutalmente divertido, me encantaba. Y luego teníamos a uno de los veteranos, se llamaba Julián en castellano, que era perro viejo, pero era muy divertido y lo pasábamos muy bien también con él. Eso estaba genial, pero ponías eso en un lado y todo lo demás, y es que no podía engañarme, no podía mentirme más. Yo lo veía y decía, es que esto
No lo aguanto, no lo aguanto. Y también tenía cierta colisión cuando veía que había otros compañeros que estaban bien en situaciones similares a la mía. Y yo les preguntaba, ¿no? Y ellos me decían, pues tío, te lo tienes que tomar así, así, tienes que hacer esto, tienes que pensar en que ya tienes una plaza, en que ya tienes trabajo asegurado, en que las condiciones son buenas, que tienes que ir a pedir una hipoteca y te ponen facilidades, ese tipo de cosas. Y yo las entendía intelectualmente, pero no podía dejar de pensar que eso era muy, muy, muy para el día de mañana, ¿no? Y que eso tenía un coste. Tenía un coste, tenía que entregar para eso los mejores años de mi vida, ¿no? Tenía que entregar mi juventud, mis ilusiones y- y mis ganas, ¿no? Y mi felicidad. Y no lo soportaba, no lo soportaba. No me vi capaz de tener tanta paciencia sin correr el riesgo, ese es el punto, de acabar muy mal. Yo pensaba, si me quedo 5 años más aquí, es que ¿en qué me voy a convertir? Voy a acabar siendo un estropajo. Y eso que yo fuera del trabajo intentaba ponerle sal a mi vida. Recuerdo que en esa época me puse a entrenar en el gimnasio por primera vez en mi vida, así en serio. Y también me puse a jugar a tenis y luego me iba a jugar a baloncesto con amigos. Estaba todo el puñetero día haciendo cosas, intentando pasarlo bien. Pero es que no tenía ni un solo día bueno. O sea, cuando trabajaba era una mierda. Y cuando no tenía turno y tenía libre, era una mierda porque al día siguiente o dentro de 2 días volvía a tener turno. Y me vi en un bucle que se me hizo muy insoportable. Y empecé ahí a tener muy claro que tenía una decisión pendiente de tomar, que era decidir si me largaba o no. De si me quedaba y me aguantaba y lo soportaba o intentaba soportarlo, o si por otro lado tomaba la decisión, dejaba mi plaza y me echaba al monte, vamos, hablando claro. Me di especialmente cuenta, esto es importante, me di cuenta muy mucho un día que me vi echando de menos el taller familiar. Recuerdo que fui a patrullar, a dar vueltas por el pueblo, por si alguien necesitaba algo, por si veía algo, yo qué sé, por entretenerme quizá, ¿no? Y me acordé de mirar el reloj y era más o menos la hora en la que yo en el taller pues hacía un descanso, una pausa, me iba a comprar un bocadillo, me compraba el As y estaba media hora merendando y leyendo el diario antes de ponerme a trabajar otra vez. Y me di cuenta también de las charlas con mi madre ahí en el taller, ¿no? De tomarme un café con ella y todo esto, de un par de proveedores que venían con el que yo había hecho amistad y lo pasábamos muy bien cuando venían. Y me vi de repente echando de menos un trabajo que yo odiaba. Un trabajo del que yo quería salir con toda mi alma. O sea, y en lugar de confundirme y decir, buah, es que eso significa que yo estaba bien en el trabajo, me di cuenta de lo que quería decir eso, que era que estaba muy mal donde estaba. Estaba tan mal como para añorar un sitio en el que estaba realmente mal. Me di cuenta de que me había ido de Málaga para meterme en Malagón, ¿no? Y eso fue como una especie de revelación. O sea, me lo tomé como un mega argumento a favor de dejarlo. Recuerdo que ese día por la tarde, como no teníamos internet en casa, yo me fui al banco, al cajero, a ver cuánto dinero tenía, a ver si tenía margen para poder dejarlo, pero no tenía un puñetero duro porque venía de estar en la academia un año sin poder trabajar. Así que no tenía nada, tenía 1.000 euros o algo así, no tenía más. Y me di cuenta de que no podía contar con el hecho de dejar la policía y verlas venir. Me di cuenta de que yo tendría que seguir trabajando si dejaba la policía al día siguiente de dejar la policía. Luego también me puse a echar cuentas, ¿no? De si realmente yo podía quedarme un tiempo mínimo por el que yo pudiese ahorrar un dinero del sueldo que me pagaban para poder crear un colchón de seguridad sobre el que poder subsistir un tiempo hasta que yo encontraba otro trabajo. Pero en aquella época, estamos hablando del año 2007,
ya empezaban a subir muchísimo las hipotecas con la subida del Euribor y estaba muy, muy, muy ahogado por mis obligaciones financieras, ¿no? Entre eso y el tiempo sin trabajar, no tenía margen para ahorrar. No tenía nada, nada de margen. Además, en la policía local pagaban muy mal en aquella época. Cada policía local, por lo menos en Baleares, cobra una cosa diferente dependiendo del municipio. Y yo al estar en un municipio pequeño, pues cobraba, me acuerdo perfectamente de lo que cobraba 1.180 euros. Y no te pagaban desplazamiento, dietas ni nada. Y yo solo en gasolina me gastaba unos 200 euros cada mes, 250 por ahí. O sea, me quedaba, al final ganaba menos que estando en el taller. Para que veáis que todo, todo unido y viniendo desde todos los flancos posibles, era como si todas las circunstancias me empujasen a dejar la policía local. Tenía muy pocas cosas a las que agarrarme, ¿no? Y menos mal porque todo esto hizo que fuese más sencillo que no fácil tomar la decisión final. Recuerdo también tener una necesidad muy grande de comentarlo con alguien, pero la verdad es que a las personas a las que se lo podía comunicar, mi pareja de entonces, mi familia, pues hubiese supuesto quizá un problema añadido, porque no quería preocuparlas. Un error por mi parte, tendría que haberlo hecho, por supuesto que sí, ¿no? Ahora tienes que confiar en la gente que te rodea e incluso tienes que tolerar ciertas reacciones adversas y también tienes que asumir la idea de que al final, aunque tus seres queridos no estén de acuerdo con algunas decisiones que tomas, pues en el fondo lo que quieren es que estés bien, aunque ellos mismos no lo puedan ver así en ese momento, ¿no? O no sean tan conscientes de ello. Y al final tienes que tomar tus propias decisiones. Pero aunque sea por el hecho de poder desahogarte un poco, ¿no? Y compartir con alguien en quien confíes un poco esa carga, creo que es bueno poder comunicarlo, pero yo no lo hice al principio. Yo lo que hice fue llamar a un instructor de tiro que tuvimos en la academia, que era un tipazo, o sea, un tío de puta, ¿vale? Se llamaba Tomás. No diría el apellido para preservar su intimidad y su anonimato, pero si por lo que sea, que no creo, ve este vídeo, un abrazo, Tomás, y muchísimas gracias. Y se implicó muchísimo conmigo. O sea, fue maravilloso, se portó súper bien. Me atendió, yo le expliqué lo que me pasaba, fue hipercomprensivo, ¿no? Incluso él se enfadaba y decía, joder, mi mejor chaval está trabajando ahí, está mal, qué rabia me da, a ver si te puedo ayudar y ayudarte a colocarte aquí o ahí, tal y cual, pero al final el sistema es muy cerrado y uno pues no puede tirar tan siquiera de un enchufe, que era lo que yo quería hacer también. Y recuerdo que un día estaba pendiente de que él me llamase para decirme si había podido mover algún hilo y al final me dijo que no, que tendría que aguantar por lo menos 2 o 3 años hasta poder hacer algo. Y yo recuerdo resoplar, hablábamos por teléfono. Él escuchó el resoplido y me dijo, ¿qué vas a hacer, Gallardo? Me llamaba por mi apellido. Y le dije, creo que me largo. Y él me dijo, haz lo que tengas que hacer, haz lo que tengas que hacer, Gallardo. Y así ya esa decisión fue total. De todas formas, tenía pensado comunicárselo a mi pareja y a mi familia, pero realmente me daba cierto miedo, ¿no? En el fondo no quería escuchar nada más que no fuese adelante, confiamos en ti. Mm. Pero también podía entender racionalmente que yo había estado un año estudiando y entrenando, un año y pico, que me había presentado el proceso selectivo, que por cierto, si tenéis un poquito de curiosidad sobre cómo es el tema, os dejo un enlace en la descripción, porque escribí un ebook contando las memorias de cómo fue las pruebas físicas en este caso. Y creo que también puede ser muy interesante para vosotros. Lo tenéis ahí en la descripción. Pues eso, ¿no? Invertí ese tiempo en las pruebas, en el estudio, en el entrenamiento. Me tragué un año de academia que fue bastante desagradable también por otras cuestiones también políticas. Y finalmente, con tirar todo ese esfuerzo de repente así, yo entendía que para mi familia, que había estado ahí, además ayudándome, ¿no? Haciéndome eso más soportable, todo el proceso, de repente coger y decirles, mira, lo dejo, podía ser duro y podría no ser
entendido como yo esperaba. Y yo solo quería que me dijesen, dale, ya veremos, ¿no? Ya comeremos pan duro si hace falta. Luego más adelante, sí, luego más adelante, cuando ya vieron que era irrevocable, ¿no? Y que no les quedaba más remedio que ponerse un poquito a mi favor, ¿no? Que de otra forma iban a acabar peleándose conmigo, pues como que me dejaron un poco más en paz. Pero yo sabía que les daba un miedo atroz, ¿no? Y que no estaban de acuerdo conmigo y que no les salía, y no les culpo y no pasa nada, no me enfado en absoluto no les salía eso de decir, dale, dale Juanito, confiamos en ti, ¿no? Pero como decía, pasaron los días y finalmente pues yo lo tuve como que comunicar. Y lo comuniqué y como me esperaba, pues no surgió esa frase de venga para adelante. Pero fue también una cosa importante porque también me vi a mí mismo, quizá por primera vez en mi vida, de una forma tan contundente, teniendo que cargar con el peso de mis decisiones, ¿no? Sabiendo que me podía salir rematadamente mal, porque me podía salir mal. No tenía ahorros, no tenía un trabajo asegurado, pero tenía el plan de volver al taller. O sea, por mucho que odiase el taller, no lo detestaba menos que mi trabajo como policía. Así que mi plan era ese, finalmente. Era dejar la policía, volverme al taller y ya está. Pero sí que es verdad que en aquellos entonces yo entrenaba con un entrenador personal, tampoco diré su nombre porque quiero reservar un poco la intimidad y el anonimato de la familia, de su familia. Y él me hizo una oferta, me dijo, mira, voy a abrir un gimnasio si te quieres venir a trabajar conmigo, sé que eres policía, yo a él no le había dicho nada de todo esto, pero si quieres puedes venir cuando no tengas turno y tal y cual. Y yo le dije, dejo la policía y vengo. Y él me decía, tampoco te puedo dar el sueldo que te dan ahí. Y yo pensaba, tú no sabes el sueldo que me dan ahí, que es súper pobre. Y total, lo negociamos un poquito y llegamos a ese acuerdo. Pero lo importante de esto que os estoy explicando ahora es que tampoco había una seguridad ahí. Cualquiera podría decir, no, fue fácil porque tenías ese trabajo y sabías que te iba a ir bien, que te iba a ir bien. Yo no tenía ni puñetera idea, no lo sabía en absoluto. Para mí no era un nuevo lugar en el que asentarme. Para mí eso era un salvavidas, pero como lo era el taller, como lo hubiese sido cualquier otro trabajo que alguien me hubiese ofrecido. Si en ese momento, que por cierto estuve pensando en ir a echar un currículum a Mercadona o pedir algún contacto que me enchufasen en alguna carpintería o algo así, me estaba dispuesto a irme a trabajar de lo que fuese, porque no podía soportar más el precio que estaba pagando. Y eso es una cosa que debéis tener en cuenta. El ser humano hace lo que hace porque consciente o inconscientemente le compensa hacerlo. ¿Mm? Porque lo que entrega a cambio de lo que extrae le sale un saldo positivo o como mínimo neutral, pero normalmente la gente funciona en base a lo primero, ¿no? Si me compensa aunque sea por un poquito, lo hago, si no, no. Claro, yo estaba entregando tanto a cambio de tan poco que para mí era el resultado final de esa ecuación me daba ultra negativo y cualquier otro trabajo me iba mejor que el trabajo que estaba haciendo. Ese era el plan. Y yo en ningún momento me puse a pensar, no, yo haré carrera como entrenador o seré luego una persona que hará esto otro y que llegará hasta donde estoy ahora. No tenía ni idea, ni idea. Para mí era, de repente, me veía a mí mismo ahogándome en el mar y de repente escuché al lado un plaf y al mirar era un salvavidas y me agarré, pero me habría agarrado a cualquier otro salvavidas, simplemente para tener algo que hiciese más fácil el salir, el salir de ahí. Y luego ya veríamos a dónde acabaría llegando, ¿no? Sea como sea, la incertidumbre era total, era total. Yo tenía una hipoteca que pagar, no tenía ahorros, yo tenía unos gastos, no eran elevados en cuanto al montante, pero sí en cuanto al porcentaje de lo que yo ingresaba, de lo que ingresábamos en casa. Y era consciente de que al tomar la decisión de dejar la policía estaba poniendo en riesgo ciertas cosas, pero ninguna de ellas era más grande ni más grave que mi salud, tanto física como mental como espiritual.
sea, lo ponía todo, como he dicho antes, en una balanza y decía, es que me da igual. O sea, es que qué precio, ya no se trata de qué precio estoy dispuesto a pagar en cuanto a lo mal que yo puedo llegar a estar medio soportando todo esto a la vez. Ya era una cuestión de qué precio voy a tener que pagar, que seguramente sea mucho mayor que el que yo puedo llegar a imaginar. Y entonces empecé a pensar sobre el miedo, sobre la incertidumbre y sobre la duda, ¿no? Intentaba buscar certezas desde las que construir un poquito la decisión que yo iba a tomar, pero no había ni una. Solo tenía la certeza de que estaba muy mal donde estaba, de que era muy infeliz y de que poco a poco me estaba amargando y viniendo abajo. Entonces empezó la duda y el miedo empezó a echarse a un lado, o lo empecé yo a echar a un lado, porque me di cuenta de que no podía hacer desaparecer el miedo cognitivamente, vamos a llamarlo así. No había ningún proceso mental que yo me pudiese contar, no había ninguna historia que yo me pudiese contar para hacer que el miedo se esfumase. Empecé a entender que era una decisión que tenía que tomar conviviendo con el miedo, conviviendo con la incertidumbre, conviviendo con la duda. Y entonces, al tener esa claridad y al aceptar esa idea, empecé a albergar un nuevo sentimiento de rebeldía. ¿Sí? Y me empecé a rebelar en contra de la situación. Y empezó a surgir en mí un pensamiento que se repetía una y otra vez, ¿no? Que yo me decía a mí mismo, mis cojones me voy a quedar aquí. Mis cojones. De alguna forma voy a ser capaz de darle la vuelta a esto. No sé cómo. No tengo ni idea. Pero creo que si puedo dar este paso, que es ultra difícil, seré capaz de dar otros también difíciles, porque seguramente no lo sean tanto como coger todo el esfuerzo y sacrificio que yo he hecho para llegar a estar aquí y una vez teniendo éxito y estando aquí, mandarlo todo al carajo. Y ahí ya sí empecé a tenerlo muy claro y empecé a buscar un día en el calendario. En aquellos entonces la policía local de las Baleares pues tenía una figura, se llamaba policía turístico o algo así, no me acuerdo, hace muchísimos años ya, en la que las policías, pues los policías no tenían una plaza fija, sino que tú pues estabas ahí cubriendo pues contratos 9 meses, 10 meses, 11 meses, que normalmente te los iban alargando. Y yo tenía esa promesa de parte de mi ayuntamiento. O sea, me dijeron, te queremos aquí, lo haces muy bien, y cuando acabes contrato te lo renovaremos automáticamente y trabajarás todo el año hasta que puedas optar a tu plaza fija y bla, bla. Vale. Pero me di cuenta de que faltaba poco para acabar ese primer contrato que me habían hecho. Y ya me acerqué y dije que no iba a volver más, de ninguna manera. Que no contasen conmigo, que no iba a volver. Y pues dieron parte a Palma, a la capital, donde estaba la Escuela Balear de Administración Pública, y me llamó alguien de ahí, una mujer, y me preguntó qué pensaba hacer y que tenía que entrar en la bolsa de trabajo. Yo le dije, no, no, yo es que no es que me vaya del pueblo, es que dejo el cuerpo, no quiero más. Tengo esta oferta de trabajo, no sé qué va a pasar, me voy a meter ahí. Esta mujer me preguntó, ¿y de qué es? Y yo, de esto. Y me dijo ella, ¿vas a dejar la policía para meterte ahí tal y cual? ¿Tienes experiencia? Y yo tengo 22 años o 23, ¿qué experiencia voy a tener? Voy a tener? No tengo experiencia de nada. Lo que tengo son unas ganas brutales de dejar de ser infeliz. Esa es la cosa. Tengo unas ganas de la hostia de empezar a ser feliz. Tengo unas ganas brutales de levantarme con ilusión. Tengo unas ganas enormes de no tener esta puta angustia y esta puta ansiedad antes de ir a trabajar. Estoy harto de que no me pase el día, de que los minutos pasen tan lentos en el turno. Tengo ganas de que me pase rápido la semana porque estoy disfrutando de lo que hago o como mínimo porque no me estoy amargando con lo que hago. Me dijeron que estaba loco, pero dije, bueno, prefiero ser un loco feliz, o por lo menos un loco que no sea infeliz. Y así lo hice. Me planteé un día y dije, se acabó la historia. Noté ese vértigo. No puedo decir que sí, porque estaba tan contento de haber tomado esa decisión y me sentía tan orgulloso de mí. Sentía tanto orgullo personal por haber superado ese miedo.
que de alguna forma nació una nueva fortaleza, ¿no? Una nueva valentía, ¿no? Y una nueva determinación en mí que me hacía sentir que podría salir adelante en otros contextos, ¿no? Aunque quizá no me fuesen a salir bien. Como he dicho ya, no tenía la seguridad de que me iba a salir con la mía. Tenía la seguridad de la infelicidad y una posible solución, que no tenía por qué ser inmediata. Yo estaba dispuesto a batallar, yo estaba dispuesto a luchar muchísimo. Estaba dispuesto a coger ese trabajo que me ofrecieron, que no me fuese bien, volver al taller y ya desde ahí buscar otro trabajo, intentarlo y si no me salía bien, volver al taller y tal y cual. Esa era mi idea, no tenía ninguna promesa, no tenía ninguna seguridad. Esa persona que me dio ese trabajo no me hizo un contrato de 10 años, ni me puso 3.000 euros encima de la mesa. No, no, él en todo momento me dijo, es un negocio nuevo, yo no sé cómo va a ir, yo no sé si a los 3 meses tendré que dejar de contar contigo. Y yo, me da igual, ya haré yo que esto no pase. Porque tenía ganas, tenía ilusión. Y de esa ilusión, la voluntad con la que después trabajé y luché. ¿Podría haber hecho las cosas de otra manera? No lo sé. No lo sé. Ahora ya hace mucho que no pienso en eso. De hecho, he grabado este vídeo porque me lo preguntó un chico y algunas otras personas también a lo largo de estos años. Pero también lo grabo porque hace ya muchísimo tiempo de ello, casi 20 años. Y es seguro que pronto se me empezarán a olvidar cosas, ¿no? Pero creo que no lo podría haber hecho mejor. Creo que fui muy valiente. Y la valentía siempre reconforta, ¿no? Y la valentía siempre merece la pena, siempre que no haya una temeridad entre medias. Y yo creo que no fui temerario, creo que simplemente fui muy valiente. Y pese a todo, estaba dispuesto a que me saliese mal la jugada, que me salga mal, que fracase, pero siempre luchando por una felicidad. Siempre que me pille ese fracaso, siempre luchando por cosas que de verdad sean importantes para mí y para mi vida. Esa era la idea que más me reconfortaba en todo momento, ¿no? Y obviamente a la pregunta que me han hecho muchas veces, ¿no? De si en algún momento me arrepentí, si en algún momento después del día en el que yo dije, se acabó, lo dejo, sobre todo en las primeras épocas, ¿no? Si me arrepentí alguna vez, jamás, 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 jamás. Incluso al cabo de 1 año y medio de estar en ese otro trabajo, por ahí más o menos, creo recordar, 2 años como mucho, empezó a bajar un poco el trabajo. Tuvimos una pequeña crisis, ¿no? Y yo pasé unos cuantos meses en los que ganaba menos dinero que en la policía. Que en la policía. Y justo en esa época me llamaron de la Escuela Balear de Administración Pública, que era la que se encargaba de todos los tejemanejes de la policía local, y me dijeron que me estaba a punto de caducar lo que ellos llamaban el curso de capacitación, ¿no? Que era la academia, el título que te daban por haber hecho la academia de policía local, que me iba a caducar salvo que hiciese un curso de 200 horas, que tampoco era mucho, creo que la academia eran 2.500 o 3.000. Y yo les dije que no me interesaba en absoluto, porque no pensaba volver de ninguna de las maneras, porque mi plan pasaba antes por volver al taller que el volver a la policía. Lo tenía clarísimo. Y repito, es un trabajo que no tiene nada de malo, por Dios. Yo tengo muchos amigos que trabajan en diferentes cuerpos de seguridad del Estado, ¿no? Y lo están bien, pero simplemente no era para mí, o por lo menos no era para mí en esas condiciones. Yo no la achaco tanto al oficio en sí, sino a la unión de circunstancias que dieron conmigo en un pueblo en el que no podía trabajar como quería, ¿no? Pero la respuesta a la pregunta de si me arrepentí en algún momento, la respuesta es que no, en absoluto. No me arrepentí nunca. Nunca, 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 ni nunca se me pasó por la cabeza el volver, que tampoco habría pasado nada. Yo creo que tenía y tengo aún la suficiente humildad como para llegar a un momento de decir, mira, la he cagado con este cambio, vamos a ver si puedo volver. Y si tengo que agachar la cabeza y pedir perdón, lo voy a hacer, sin ningún problema. Pero es que no, lo tenía clarísimo, clarísimo, clarísimo. Y mirad, de una cosa pasé a la otra, y de esa a 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 otra, y aquí estamos hoy. Y aquí estamos hoy.
Y espero, porque si no será una cosa bastante inútil, que este vídeo ayude a las personas que lo están pasando mal en su puesto de trabajo o en cualquier otra circunstancia, que alguien sea capaz de extrapolar las ideas que estoy explicando hoy aquí a cualquier situación en la que se tenga que tomar una decisión difícil, ¿no? Y el miedo, la incertidumbre y la duda aparezcan ahí en esa ecuación, ¿no? Y ojalá, porque si todos los malos momentos de la vida sirven para esquivar futuros malos momentos o para ayudar a los demás a que puedan ver una luz en el testimonio de los otros, pues habrá valido la pena muchísimo, muchísimo, sin lugar a dudas. Y eso es lo que espero provocar con este vídeo, que por lo menos ayude a una persona. Si este vídeo ayuda a una persona, ya me ha valido la pena el rato que llevamos aquí, que no sé ya el rato que llevo dándose esta charla, esta chapa. Nada más, como dije en mi primer libro, nunca renunciéis a ser felices, ¿eh? No vale la pena en absoluto. Y luego, si uno piensa en, vale, salgo de aquí, ¿cómo lo puedo hacer para que la vida me vaya mejor? Pues caray, haciendo las cosas bien, haciendo las cosas bien y siendo un buen trabajador, siendo alguien responsable y siendo alguien en quien se puede confiar, creo que es relativamente difícil que te vaya bien, que te vaya mal, perdón, en tu carrera profesional, ¿no? Creo que sería difícil que no te fuese bien en el trabajo, ¿no? Que no te convirtieses en una persona valiosa para cualquier empresario, cualquier emprendedor, ¿no? O que tú mismo puedas montar una empresa y puedas dar la cara por ella. En definitiva, ser una persona verdaderamente con valores, con principios y dispuesta a trabajar y a ser muy disciplinado con lo que tienes que hacer, ¿no? Porque al fin y al cabo se reduce todo a esto. ¿Cuál fue mi gran truco? Mi gran truco en esto que os estoy contando fue llevar a la acción el principio, por cierto, de mi último libro, de las 48 reglas de la disciplina, que es hacer lo que es debido, cuando es debido y cómo es debido, punto. Te guste o no, te cueste o no, te apetezca o no. O sea, hacer lo que es debido, que esto me lo enseñó Sam también cuando yo era chaval, un jefe que tuve, un irlandés, con 16 años que tenía yo. Y cuando haces esto, pues poco a poco las piezas se colocan. No, no me hagáis explicar cómo, pero esa es la magia de la disciplina y del hacer lo que es debido. Que todo empieza a colocarse de una forma más natural y todo empieza a fluir y todo empieza a funcionar. ¿Cómo dejé la policía? Haciendo lo que es debido, sin pensar en otra cosa, sin pensar en el miedo, en la incertidumbre, en la duda, ni nada. Sentí que era lo que tenía que hacer y lo hice. Y nada, pues eso. Espero que os sirva y os ayude. Paz.